No nos gusta el logotipo de la escuela, ¿lo cambiamos? Si escuchasteis el episodio 7, en el que comparaba el logotipo a una mochila escolar que se va cargando de los valores de la marca progresivamente, entenderéis que antes de abordar un cambio así, hay que reflexionar a fondo. Una primera consideración es la conveniencia de objetivar cualquier intuición que tengamos acerca del logotipo. Es posible que las personas que estáis en la escuela no estéis en condiciones de hacerlo. Por una parte, porque quizá os falten conocimientos gráficos, pero sobre todo porque vivís vuestro logotipo con una tal intensidad muy distinta a la de vuestros públicos. ¿Lo veis cada día tantas veces? Conviene, por tanto, contar con el punto de vista de un profesional y basarse en estudios objetivos de rentabilidad. No siempre cambiar de logotipo será una buena idea. Las grandes marcas son precisamente las que consiguen estabilidad visual a lo largo de las décadas. Pensad, por ejemplo, en Coca-Cola o Mercedes, o con pequeños cambios, como es el caso de Apple o de Shell. Por tanto, un logotipo que funciona no se cambiará nunca sin ningún motivo. ¿Y cuándo hará falta entonces cambiar de logotipo? Lo hablamos después de la sintonía. Branding escolar. El podcast para hacer de tu escuela una gran marca. Bienvenidos al podcast de Branding escolar. Soy Miquel Rossi, asesor y diseñador de marcas escolares. ¿Cuándo nos convendrá cambiar de logotipo? Primero hay que decir que no son motivos importantes para cambiar de logotipo que el profesorado, que lo vemos cada día, nos hayamos cansado. Que, por ejemplo, cumplimos un aniversario sonado y queremos hacernos un regalo. O que la competencia ha renovado su identidad visual y ahora tiene un logo muy chulo. Que una profesora esté casada con un diseñador importante de una empresa que entonces nos ofrece un precio muy especial. O simplemente porque somos gente a la que nos gusta la novedad. Ninguno de estos motivos es suficiente. Son sin duda factores que se pueden tener en cuenta en el momento de tomar la decisión, pero en ellos mismos no constituyen una razón de peso para el cambio. Dejemos claro que el criterio me gusta o no me gusta no sirve para valorar los logotipos. Tenemos que aprender a pasar al funciona, no funciona. Sin embargo, es cierto que en algunos casos puede ser que un logotipo ya no funcione y que tengamos que cambiarlo. ¿Cuáles pueden ser los motivos para cambiarlo? Os comparto los que exponen Norberto Chávez y Raúl Bellucha en La marca corporativa. Es un libro que os aconsejo muy breve y muy claro. Los motivos pueden venir dados por causas internas o externas al mismo logotipo. Vamos a verlas. Razones externas al logotipo. Pues serán circunstancias importantes para la escuela, para el grupo escolar, pero que nada tienen que ver con el logotipo, sino con algo que ha sucedido. Por ejemplo, pues que ha habido un cambio de propietario o de línea educativa del centro y hace falta que eso se visualice de una manera neta. Porque se ha modificado, por ejemplo, la arquitectura de marca y ahora conviene, esto es un caso que se da bastante últimamente, conviene mostrar que se pertenece a un grupo escolar. Escuelas que antes no lo necesitaban, quizá por la necesidad de reflejar su proyecto educativo sólido, les conviene ver que no es una escuela sola, sino que pertenece a un gran grupo. Porque el estilo del logotipo se convierte en un obstáculo para una nueva estrategia. Por ejemplo, una escuela que quiere llegar a nuevos públicos y necesite proyectar una imagen distinta a la que estaba ofreciendo. Pues una imagen más innovadora o más tradicional o menos elitista. O, por ejemplo, porque una escuela ha sufrido una fuerte crisis y para salir se ve obligada a empezar de cero, también visualmente, ya que el logotipo anterior se asocia a la historia pretérita. Bien, o por ejemplo porque ha aparecido un logotipo similar de una organización con valores incompatibles. Recuerdo el caso de una universidad que tuvo que cambiar su logo porque un partido político extremista había usado un logotipo que se le parecía mucho al suyo. En definitiva, como veis, son motivos todos estos importantes, pero que no tienen nada que ver con el aspecto gráfico, sino con lo que está sucediendo en la escuela. En estos casos se cambia de logotipo y punto. En segundo lugar, hay razones internas al logotipo, es decir, el logo ha dejado de ser rentable en él mismo y conviene cambiarlo o modificarlo. Esto sucede, por ejemplo, pues porque el logo actual no tiene profesionalidad, es un logo amateur. Y si tenemos un logo amateur, estamos proyectando una imagen amateur también del modo como educamos. Porque en su momento fue moda, pero actualmente ha quedado desfasado. Esto, por ejemplo, nos lo podemos encontrar con tantos escudos heráldicos, ¿verdad?, que han sido cambiados por logotipos. Pero también hay que vigilar. Los logotipos nuevos no pueden ser rabiosamente modernos,
porque todo lo que está de moda pasa de moda y por tanto durará poco, el logo tiene que durar mucho más. Es aconsejable no seguir modas gráficas, porque el logotipo se asocia a un simbolismo claramente inconveniente. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una empresa importante que cambió su logotipo y cuando lo presentó, en las redes sociales empezaron a aparecer bromas de que el logotipo parecía un gesto obsceno. Claro, tuvieron que retirarlo rápidamente. A menudo encontraremos sobre todo motivos de rendimiento técnico. Por ejemplo, que no se adapte a las pantallas o al revés. Que un logotipo, por ejemplo, que tiene que ser siempre en color y en una escuela estamos todo el día usando fotocopias, de modo que cuando se pone una fotocopia no se ve bien. O, por ejemplo, que es un logo muy difícil de reproducir en materiales de hierro, de madera y no se puede poner en la fachada del edificio. O, por ejemplo, pues no sé, recuerdo el caso de un banco importante que creó un logotipo de color naranja, sin que tuvieran en cuenta que el color naranja no existe en 4 tintas, con lo cual cada vez que debía imprimirse se debía añadir una quinta tinta, lo cual encarecía muchísimo la impresión. O, por ejemplo, porque se ha convertido en un logotipo poco rentable, poco valioso para los públicos. Por ejemplo, recuerdo un logotipo eminentemente tipográfico que usaba una tipografía más o menos original. El caso es que al cabo de pocos años, Microsoft añadió esa tipografía dentro del paquete y así cualquier persona podía diseñar un logo similar. Esa tipografía ya había perdido valor. En consecuencia, podríamos seguir poniendo ejemplos. Vemos que el logo o el símbolo hay que cambiarlo cuando no hay más remedio. Habitualmente no crearemos un logotipo nuevo. Si podemos, nos bastará un leve rediseño, ojalá sea tan leve que la gente no lo perciba. O si no, un cambio, lo que se llama un logotipo anclado, es decir, un logotipo que parte de algún elemento de lo anterior, para que sea reconocible, por ejemplo, pues el color, la forma, la tipografía. Pero si conviene hacer uno nuevo y partir de cero, se parte de cero. Un último comentario sobre cómo hemos de gestionar el cambio de logo. Cuando cambiemos de logo hay que tener presente que todo cambio genera sospechas. Conviene, por tanto, argumentarlo bien. Nunca hablar mal del logotipo anterior. Aprovechar, en cambio, el nuevo logotipo es una oportunidad que tenemos para dar un paso adelante en la explicación de la identidad, para posicionar más la marca. Es una gran oportunidad de transmisión más fiel de la identidad de la marca. Hay que enamorar a los públicos con las promesas de la marca, explicar una historia que haga de ese logotipo un mito. En definitiva, siempre que podamos, mantendremos el logo que tenemos. Cuando hay que actualizarlo, si se puede, con pequeños rediseños. Muy pocas veces lo cambiamos completamente. Nos orientan en este punto las palabras de Norberto Chávez en el libro que he citado. La necesidad de renovación de la gráfica corporativa no es, como suele creerse, una necesidad natural. Si el cambio de la identificación institucional es realmente necesario, solo hay 3 causas posibles. La organización ya no es la misma, los identificadores anteriores eran malos o los directivos se han equivocado.